Bueno, en estos días, una reunión que tuvimos familiar, hablábamos de los refranes, ya ves, y uno piensa que sabe mucho refranes, y cuando a la hora de la práctica, cuando tratamos de traernos a la mente, la memoria, cuáles son esos refranes que hemos escuchado desde niño, pues si acaso a mí me vino como uno, creo que dos máximo. De una cantidad de refranes que hay, pero nada, brillaban por su ausencia y todos estaban así como viendo para el techo, tratando de recordarse de algún refrán. A veces los refranes tienen buenas enseñanzas y dan buenos mensajes también, ¿no? Son interesantísimos, en verdad que sí. Conocí, tuve una persona, un jefe, que era llanero y ese no salía de un refrán. Era refrán por aquí, refrán por allá, refrán, y todo era con refrán. Pero era chévere y siempre pues asertivo en lo que decía. Hay refranes como árbol que nace torcido ni que lo fajen chiquito. Árbol que nace torcido, su rama ¿qué? No endereza. Y el que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito. Esos son muy conocidos, ¿verdad? Sumamente conocidos. Y a veces uno lo repite mucho y lo dice, pero son tan interesantes porque nos habla de una inclinación que pueda haber hacia algo natural, una inclinación que pueda haber de alguien hacia algo, por más que intente corregirlo, porque dice, jamás un rama endereza, olvídate de eso, y lo da ya como perdido, pues. O el que nace para barrigón y que lo fajen chiquito, a mí no me fajaron. Y así hay refranes y lo dan por perdido, pues ya no hay solución, no hay alternativa. ¿Cómo recuperar las cosas? Loro viejo no aprende a hablar. Loro viejo no aprende a hablar. Ya cuando una persona tiene su costumbre muy fijada, ¿verdad? Y está allí aferrado a eso y se niega a aprender otra cosa. Mona que se viste de seda, mona se queda. Muy buena relación. Pero bueno, mona que se viste de seda, mona se queda. Aunque se refiere a la apariencia, tiene otro fondo más. No importa cuánto intente disfrazar la apariencia, igualmente pues es una mona. Hijo de gato, caza ratón. Y aquí nos habla, muchas veces lo usamos para de repente, wow, mira cómo se dice el muchacho. Bueno, hijo de gato, caza ratón. Pero aquí lo que también se está refiriendo a las conductas hereditarias intrínsecas de cualquier forma que venga, sea buena o sea mala, no solamente para la buena. A eso se está refiriendo allí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos nosotros a hablar? La prédica se llama En el inicio y fin, Dios cambia tu porvenir. En el inicio o fin, Dios cambia tu porvenir. ¿Lo puede cambiar? Porque recordemos siempre que el cómo determina el resultado. El cómo determina el resultado. El cómo comienzo, el cómo termino algo que yo estoy haciendo. Yo puedo comenzar a hacer una torta, que por cierto ayer compré una torta espectacular también.
Puedo comenzar a hacer una buena torta, ¿verdad? Y comienzo bien, pero a lo mejor se me quema y termino mal. Y comencé bien. Y así en otras cosas también. Eso lo vamos a ver nosotros, lo vamos a ver en la palabra, cómo la palabra nos habla, y vamos a hablar sobre dos reinados que fueron familia. El reinado de Ezequías, muy breve, y el reinado de Manasés. De hecho, es la parte 1 de la predicación. El reinado de Manasés, vamos a ver primero el texto, y dentro de allí vamos a ver algo también referente a Ezequías, porque vamos a ver ese comenzar y ese terminar. Cómo comienza uno y si es igual como termina, en ambos casos. ¿Ok? Segunda de Crónicas, vamos a leer solamente 4 versículos. Segunda de Crónicas 33:1, vamos a leerlo hasta el 4. Segunda de Crónicas 33:1 al versículo 4. 1 al 4. Dice, ya lo tenemos. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. 55 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Bueno, ahí vemos ya cómo comienza el otro capítulo, de que hizo lo que ofende al Señor. Si queremos resumir esos versículos, el primer 4 versículos, hizo lo que le ofende al Señor. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. No significa esto que allí de una vez comenzó, hagan esto, hagan aquello, sino que era el tiempo cuando asume el reinado, porque su papá ya había muerto. Es como Josías, que Josías también aparece una edad que no me acuerdo en estos momentos, me viene a la mente, no me acuerdo si eran 8 años. ¿Qué pasó? También cuando Josías, que dice que comenzó a reinar, me parece, no me acuerdo muy bien la edad, 8 años, como que era, pero realmente comenzó años después, y era porque en ese momento estaba asumiendo el reinado porque su padre había muerto, pero no significa que desde ya comenzaba a dar las directrices que tenía que dar como rey. 12 años, era un niño todavía, 12 años. Entonces, bueno, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los ojos de Israel. Así que vemos simplemente que no tenía temor de Dios, para nada. No tenía temor de Dios, para nada. Y qué malo es cuando no hay ese temor. ¿Cuál sería la característica de una persona que no tiene temor de Dios? ¿Cómo lo podemos visualizar? ¿Qué característica podemos decir que tiene? Una persona que simplemente anda a sus anchas, una persona que anda sin cuidado, si a Dios le gusta algo, no le gusta algo, no tiene pendiente si Dios lo está viendo o no lo está viendo, no está pendiente de hacerle mal a uno, hacer mal al otro, anda con su vida realenga. Proverbios dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así lo concluye de una vez. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino.
que es una de las características que estaban en la gran parte de estos reyes que gobernaban, sobre todo los malos, porque David tenía un corazón humilde, y Josías también. Así que vemos, la palabra nos dice, entonces, aborrecer el mal. Aborrecemos completamente el mal nosotros como cristianos. ¿A qué le llamamos mal? A todo aquello que el Señor detesta, todo aquello que el Señor no le gusta, todo aquello que el Señor nos advierte que no andemos por Él, todo aquello que el Señor nos dice a través de su palabra. Si nosotros no lo aborrecemos, si nos comulgamos con eso, no estamos aborreciendo el mal. Y para aborrecer el mal, tenemos que tener conocimiento de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Fíjense cómo una cosa nos conecta a la otra. Y entonces nos sigue diciendo la palabra en el versículo 3. ¿Por qué este hombre hizo lo malo? Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Reedificó. Cuando hablamos de reedificar, es volver a construir. Volver a construir algo que su padre había derribado. La palabra reedificar, por cierto, que es la palabra en hebreo, significa volver a traer. Volver a traer nuevamente. Volver a traer. Ahora, nada tiene que ver con su nombre, porque Manasés significa que hace olvidar. El que es olvidado, el que olvida, significa Manasés, que es el nombre que le puso José. Acuérdense de la historia de José, ¿se acuerdan? Cuando estaba en Egipto, que tuvo sus hijos, de Manasés y... ¿Cuál es el otro? Ay. Se lo dejo como tarea para el próximo domingo. ¿Oyeron? Y entonces Manasés, él le puso ese nombre porque si recordamos la historia, se acuerda que decía, él dijo que quería olvidar todos los sufrimientos, que Dios le estaba haciendo olvidar todos los sufrimientos del pasado. Llegó a pensar en José, ¿no? Y entonces le puso a su hijo Manasés, que es olvidar. Ahora, esto como que no se lo explicaron a Manasés, el rey Manasés, porque él sí se olvidó, pero él se olvidó de aquello bueno que había hecho su padre. Ahora, de olvidar cuántas cosas se nos pueden olvidar a nosotros en determinado momento. Ninguno está exento que se le olvide algo. Miren cuando van saliendo las canitas. Ay, Dios mío, que vamos para acá a buscar algo y ya no sabemos qué es lo que vamos a buscar y tenemos que regresar. ¿Y qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Y si acaso nos recordamos, pues ya estamos por aquí. Se nos olvidan las cosas. Pero hay algo que nosotros nunca, jamás podemos olvidar. Jamás podemos darnos ese lujo. Jamás podemos hacerlo. Que es olvidarnos de la palabra de Dios. Nunca. Porque cuando nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, cuando nos olvidamos del Dios mismo, nos metemos en muchísimos problemas, se suman una cantidad de problemas. Y es por eso que el Señor ya había dicho en su palabra, había advertido en Deuteronomio 18:9, vámonos allá que vamos a pasar unos versículos allí. Ya vemos que Él reedificó, y al reedificar lo que quiso fue hacerle culto a Titirimundi, pudiera hacerle culto. No, y bueno, y esta estrella como que se me quedó si hacerle culto, tú también. No, y a todo quería hacerle culto Manasés.
una cosa enfermiza, una cosa terrible que no vemos en ningún otro lado así, sino en el caso de Manasés, o tan extremada, ¿no? Ahora, dice en 18:9 del Deuteronomio, porque el Señor siempre advierte las cosas. Mire, el Señor advierte las cosas. Siglos habían pasado antes que esto pasara, pero el Señor ya había advertido, porque el Señor conoce el corazón del hombre. Y dijo, aquí en la palabra en Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella nación. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que es una de las cosas que hizo Manasés, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esta nación es que vas a heredar a agoreros y adivinos. Oye, mas a ti no ha permitido esto Jehová tu Dios. No aprenderás, dice el Señor, en el 9, no aprenderás a hacer según las abominaciones cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Ay, eso puede pasar cuando entres al trabajo que Jehová tu Dios te da y comenzamos a aprender las cosas que hacen nuestros compañeros de trabajo. Y comenzamos a comulgar con las cosas que hacen nuestros compañeros de trabajo. O cuando entramos al liceo o a la universidad, y entonces el Señor nos permite entrar allí, que Jehová tu Dios te da. Permite, y entonces comenzamos a hacer las cosas que ellos hacen, y que son abominables delante del Señor, que no son aceptas delante del Señor. Nos recuerda, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Ahora, mi hermano, que yo sea perfecto, que tú eres perfecto. No, es una meta, es un caminar, es un buscar, es un trabajar sobre eso. Es un aferrarse al Señor, porque entender que mi condición es imposible que yo pueda llegar a eso, y por eso busco del Señor, que es el que me puede llevar día a día a parecerme más a Él, como dice la palabra, pero no por mí, porque si es por mí mismo, yo sigo siendo imperfecto y me hundo de esa imperfección, no por mí. Así que no podemos olvidarnos del camino del Señor por hacer lo que es abominable delante de Él. No podemos olvidarnos que nos rescató, no podemos olvidarnos de cuánto nos ha amado. Ahora para Manasés, sigamos por el otro lado, que era más fácil para él, si es que quería adorar, por adorar, más fácil hubiese sido seguir con el Señor, que ya estaba todo hecho, que volver a reconstruir, volver a hacer las cosas, volver a trabajar sobre eso. Pero es eso a lo que lleva un corazón rebelde. Este hombre comenzó su reinado mal. Comenzó con el pie izquierdo. ¿Qué se refiere a comenzar con el pie izquierdo, verdad? Cuando pasamos un mal día, cuando las cosas que todo el día nos ha agarrado una tras otra. Yo como que comencé con el pie izquierdo. Pero este comenzó con el pie izquierdo porque lo decidió. Él mismo decidió comenzar así. Nunca encomendó su camino al Señor. Y nosotros, mi hermano, cuando vamos nosotros a tomar decisiones, cuando sea lo que nos toca, a lo mejor no es un reinado como van a hacer, pero siempre vamos a tener que tomar decisiones, siempre vamos a tener que andar en esa búsqueda de cuál es la mejor alternativa. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37:5.
Él no lo hizo. Y cuando nosotros no lo hacemos, acá vienen consecuencias para la persona, para la familia, para la iglesia. Y a veces, en este caso, para una nación también por falta de dirección. Ahora, echó para atrás lo que su padre Ezequías había desechado. Y al echar para atrás lo que Ezequías había desechado, estaba echando para atrás lo que Dios también desechaba. Porque eso nada más lo que hizo Ezequías fue hacer lo que Dios no le gustaba, lo sacó, lo quitó de un lado, nada más. ¿Cuál fue el comienzo de su padre? Y vamos a comparar aquí dos reinados. Vamos a entrar ahora al reinado de Ezequías. Su padre fue usado, bien usado, tremendamente usado, tremendamente un avivamiento de su pueblo de Judá. Fíjense que fue tanto así que dice en Segunda de Crónicas 30:26. Segunda de Crónicas 30:26. Dice: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Y estábamos hablando que estaban celebrando la Pascua, estaban celebrando, habían hecho yo no sé cuántos cientos de sacrificios, y habían traído ese rey Ezequías en esa dirección, pues ese avivamiento, un pueblo que tenía 216 años sin celebrar, desde Salomón. 216 años. Y Ezequías volvió nuevamente a retomar, a quitar los lugares donde encendían pues esos altares a los dioses paganos y todas aquellas cosas, y por un lado quitó, y por otro lado, bueno, a ofrecer sacrificio al Dios verdadero. 216 años. Ezequías, cuando comenzó a reinar, tenía 25, y reinó menos que Manasés, reinó 29 años menos en Jerusalén. Ahora fíjense una cosa que es importante que veamos acá también en cuanto a una sumatoria. ¿A qué edad vino Manasés en el reinado de Ezequías? La palabra no lo dice, podemos deducir. A los 42 años aproximadamente de edad de Ezequías, vino Manasés. ¿Cómo sabemos esto? A los 39 fue sitiado y Dios le da la victoria. Eso lo dice Segunda de Reyes 18:13. A los 14 años de rey Ezequías, si tenía 29 más 14, 25 más 14 nos da 39 años. Pero ese año tuvo la victoria también, porque nos habla en Segunda de Crónicas 32:21, nos dice que había sido sitiado por Senaquerib, 14 años de reinado de Ezequías. Esto está en Segunda de Crónicas 32:21 al 32:23. Y en estos versículos nos damos cuenta de algo. Vamos a leerlo, mis hermanos, vamos a leerlo porque veamos la mano de Dios obrando grandemente en este reinado. 32:21 al 23. Segunda de Crónicas 32:21 al 23. Cómo Dios le dio la victoria a este rey que sí se había decidido a buscar la presencia del Señor y a dirigir a su pueblo a que buscara también esa presencia. Senaquerib era un rey de Asiria, que en ese tiempo era una superpotencia, y había sitiado
En Jerusalén los había sitiado a ellos y no había forma de que escaparan, no había forma de que salieran vivitos de allí si no se sometían a ellos. Y el Señor Dios, a través del profeta Isaías, le manda palabra y le dice que le va a dar la victoria. Y vemos en 2 de Crónicas 31:21, dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado de los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Y así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Y mira el 23: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Pudiéramos decir que Ezequías comenzó con el pie derecho, ¿verdad? No como Manasés con el pie izquierdo, porque decidió buscar la presencia del Señor, Ezequías acá. Así que comenzó con el pie derecho. ¿Cómo pudiera terminar Ezequías si comenzó con el pie derecho? Seguramente que termina bien, seguramente que termina, pero bueno, con enormes bendiciones y humildes delante del Señor, y bueno, súper bendecido. Y el pueblo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, vemos acá que el inicio, aquí como Dios puede cambiar un porvenir, en este caso, de cuando Dios le da la victoria en Sennacherib, y cómo el Señor destruye a Asiria, porque Dios es quien cambia el porvenir. Le viene una situación después de esta. ¡Wow! Fíjate, esa superpotencia echó para atrás y Dios mismo se encargó de destruirlo. Dios mismo. Pero le viene una situación personal. Se enferma y se enferma de muerte. ¿En qué año? ¿En qué edad? Al mismo año, a los 39 años, le pasa eso. ¿Dónde lo dice la Biblia? Bueno, la Biblia no lo dice con numeritos, pero sí nos dice que murió a los 54 años. Murió a los 54 años. Y si leemos en Isaías 38:5, vamos a ver de dónde sacamos esa sumatoria. Y esto es importante, pues cuando nosotros vamos en versículo en versículo, a lo mejor no nos dice exactamente qué edad o qué año, nosotros podemos indagar y viendo con versículos, sumando y restando, y vamos viendo entonces los resultados. Pues vemos en Isaías 38:5. Ve y di a Ezequías, él se había enfermado de muerte, y él ruega al Señor, clama al Señor, porque el Señor tuviera misericordia de él y se acordara de cómo anduvo con el Señor caminando en una buena relación. Y dice entonces en el 38:5, ve y di a Ezequías, le dice el Señor a Isaías, el profeta Isaías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tu lágrima. He aquí que yo añado a tus días 15 años. 15 años. Si murió a los 54 y le restamos 15, da 39. El mismo año que fue también asediado. Y el mismo año que Dios le dio la victoria. Así que por un lado Dios nos da la victoria, y por otro lado pareciera que tuviéramos la derrota también por esa enfermedad de muerte, pero también le dio la victoria. Y a nosotros, mis hermanos, a lo mejor, lo que conocemos la historia, nos va a retroceder unos grados del sol y vamos a ser sanos. A lo mejor no vamos a ver que esa oración se cumple, pero es que ya fuimos sanos de lo más importante, que es nuestra alma, a través de la sangre de Cristo.
y que este cuerpo de muerte algún día va a perecer y se lo van a comer los gusanos, pero nuestra alma le pertenece a Cristo. Así que bueno, vemos entonces ya la sanidad, vemos todas aquellas cosas que podía sanar. Pie derecho y pie derecho. Pero dejó, lamentablemente, dejó que su corazón se llenara de orgullo. Y vemos en Isaías 39, 1 al 3, y vemos que en cierta forma también Ezequías también tuvo su Manasés por ahí debajo cuerda, también se olvidó de Dios en ese momento que entró el orgullo en su corazón. Y dice en el 39, 1 al 3, en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, de otra nación, que eran enemigos de Asiria, y que supuestamente estas personas lo que estaban buscando era como aliarse con alguien para ir contra Asiria, porque Asiria era una potencia. Dice en aquel tiempo, el rey de Babilonia envió cartas y presenta a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequías. Y le mostró la casa de su tesoro, así como hizo Nabucodonosor, ¿se acuerda? Que se paseó en su jardín viendo esas grandes cosas que él había conquistado. Y le enseñó la plata y oro y especias, ungüento precioso, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Imagínense usted lleva a alguien a su casa y le muestra, mira, este es el cuarto, este es el baño, este es esto, este es lo otro. Ahora te llevo para el banco para que vea mis cuentas bancarias y te veo y te abro, y este es mi cofre, aquí guardo mi reloj, aquí guardo todo. Todo le enseñó este hombre. Entonces viene palabra del Señor al rey Ezequías y como que le dice, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre? Y dice en el 3, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido aquí? Por supuesto que Dios sabe todas las cosas, y Dios sabía de dónde, pero él espera una respuesta, ¿verdad? De uno. Y Ezequiel respondió, no, de tierra muy lejana. ¿Han venido a mí? Ahora miren de dónde. De Babilonia. Nada más y nada menos. De Babilonia, la misma que se lo lleva después en cautiverio. Pero el orgullo, el versículo de Isaías, en el 4 de Isaías 39 nos dice, dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mi tesoro que no le haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, y aquí viene el día en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, esos tesoros que les gustaba, esos tesoros que se vanagloriaban, bueno, eso no va a quedar nada. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Pero peor aún, mis hermanos, porque nuestras decisiones salpican a nuestra familia, salpican a nuestra familia de carne, pero salpican a nuestra familia espiritual también, la iglesia. Y dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, míreme eso,
¿Cuál sería la respuesta de usted si se le dice algo así y le dice, mira, a tu hijo le va a pasar esto, le va a pasar aquello, lo van a llevar, lo van a hacer un grupo, lo van a volver sirviente, lo van a secuestrar, se lo van a llevar, no lo van a ver? ¿Cuál sería nuestra respuesta? No, mis hijos no, ni me lo toquen, no, nada que ver, no. Nos angustiamos, nos preocupamos, clamamos, rogamos. ¿Cuál fue el error? Pero veamos la respuesta de él. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. No puede haber respuesta más egocéntrica que esa. No hubo ni una pizca de arrepentimiento, sino de orgullo. De orgullo, comenzó con el pie derecho y terminó con el izquierdo. Él en su reinado, a él no le iba a pasar nada, porque eso fue una promesa. Pero ¿acaso no nos duelen nuestros hijos, nuestra familia, la nación? No le dolió. Y más allá de todo eso, no le dolió cómo el Señor veía las cosas, cómo el Señor le llamó la atención y no hubo arrepentimiento. Nos duele a nosotros. Entendemos cómo puede salpicar cuando no hacemos algo que esté alineado a la voluntad del Señor, y quiera o no lo quiera, va a salpicar en algún momento, porque eso no se dio inmediatamente allí, sino a los años después, que se lo llevaron cautivo a Babilonia. Pero pasó. El orgullo. Fíjense que no necesariamente cuando se comienza bien se termina bien. Lo importante es mantenernos en el camino. Ese es el gran secreto, mantenernos en el camino. Aquí entonces el primer ejemplo. Comienza bien y termina mal. Vemos el hijo Manasés comenzó mal, vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo termina, porque como dijo el gran filósofo griego, la vida se da sorpresa, sorpresa le da la vida. En Deuteronomio 8:11, el Señor había advertido: cuídate, 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 cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. La palabra cuídate, la palabra chamar en hebreo significa, ¿sabe qué? Cercar alrededor como con espinos. O sea, hoy en día sería cercar con alambre de púa. ¿Verdad? Esa cerca que hace con alambre a púa para que nadie se pueda ni siquiera pensar meterse allí, aunque los ladrones no se la saben toda más una, pero que algo resguardadísimo, que no pueda ni siquiera alcanzarlo, no pueda tomarlo. Significa proteger, cuidar, centinela. ¿Qué es un centinela? Estar encima de eso, con la vista puesta encima de eso, vigilante. Cuídate. ¿De qué? De no olvidarte. Cuídate de no olvidarte, mi hermano. Y esto no es una palabra que hoy abrimos aquí y salió y ya, y mañana es otra. No, esta es palabra de Dios y es palabra viva y es palabra para ti y para mí. Y para ti, amigo mío y amiga que vas a escuchar, y tu hermano y hermana. También, cuídate de no olvidarte. Y me llama mucho también la atención esta palabra olvidarte, porque significa en el hebreo extraviar. Así que si unimos las dos, sería cuídate de no extraviarte. Cuídate de no extraviarte. Quiere decir que es únicamente responsabilidad tuya y mía el
extraviarnos. Cuídate de no extraviarte. Cerca esa palabra alrededor tuyo. No dejes que nadie te quite esa palabra. No dejes que nadie intervenga allí. No dejes que nadie la cambie, sino cúmplela, protégela. Mire que a veces nos da sorpresa, y cuando, como le pasó a Ezequías, el peor enemigo no fue este imperio de Babilonia. El peor enemigo que tuvo Ezequías allí fue el orgullo. Porque si no hubiese estado el orgullo, no hubiese pasado eso. Fue el orgullo. Así que tu peor enemigo, mi peor enemigo, no es a lo mejor en el trabajo, no es en el consigo en la calle, no es nada de esto. Tu peor enemigo es el que ves en tu espejo. Y si lo ves con soberbia, si lo ves con orgullo, y a lo mejor el orgullo no te va a permitir decir eso, sino que veo chévere. Ese es el peor enemigo. Por eso es que Dios trabaja en doblegar nuestro orgullo. Trabaja en eso, porque si Él no doblega nuestro orgullo, no podemos estar a los pies de Cristo. Dice la palabra: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 10:4. Salmo 10:4. Así que bueno, este hombre reedificó todo lo que su padre había hecho. Dice por allí, hablando de refranes: la cabra siempre tira al monte. La cabra siempre tira al monte. Y vámonos a 2 de Pedro 2:15, que no vamos a ver que nos hablen de una cabra, pero sí de otra cosa en relación a esto. 2:15. Vamos a 2 de Pedro 2:15. Y del 20 al 22. 2 de Pedro 2:15 y del 20 al 22. Leo. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Acuérdense que Balaam era un adivino, ¿no? Dice el 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. O sea, lo que hizo Manasés, volvió a traer lo que se había desechado. Aquí lo que está hablando acá: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora escuchen, hablando de proverbios, de refranes. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Retomar lo que hemos desechado. Hermanos, nosotros cuando llegamos a Cristo, no podemos ensuciarnos nuevamente con nada de lo que hemos desechado, y lo que nosotros hemos desechado es lo que el Señor ha desechado en nuestra vida. No podemos volverlo a hacer, porque si el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Así de simple, eso lo dice la misma palabra. No podemos retomar lo que hemos dejado en amistades de mala influencia, en costumbres, en creencias. No podemos volver a eso nuevamente. Separado de eso, cuidado, y hay que tener cuidado con un brote de Manasés en nuestra vida. Hay que tener cuidado de eso. Por eso el Señor advierte y dice:
Así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nada debe atarnos a ese pasado que el Señor quitó, a ese pasado que el Señor eliminó, a ese pasado que el Señor que nos libró. Y es vigilante de nosotros mismos, a través de la luz de la palabra. Porque ciertamente hay una condición que nos lleva a eso. Hay una condición que, porque más buenecito que seamos, que tengamos alitas atrás y lo hagan así, y volemos y casi que despegamos al cielo. Hay una condición humana que nos va a llevar a que pequemos. Eso se llama el viejo hombre. Por eso en Génesis 6:5, y terminamos con este versículo. Génesis 6:5. Repite la primera parte, la segunda parte, la próxima semana. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, escuchen bien, todo, no es casi todo, sino que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? El mal. De continuo, sin pausa. Taca, una tras otra, una tras otra, de continuo, el día tras día, el mes tras mes, semana tras semana, año tras año, de continuo. Esa es la condición del hombre. Por eso sin Cristo no podemos jamás salir de eso. Eso es como algo que se repite, y vuelve otra vez, y no sale de allí, de ese esfera, no sale de allí, de ese círculo vicioso, y no puede salir hasta que viene Cristo y ¡plum!, me saca de allí. Y me saca cuando reconozco mi condición, cuando ese orgullo, ese veneno lo saco, reconozco mi condición, reconozco que no soy lo mejor que yo creía, reconozco que no soy nada si Cristo no vive en mí. Y me rindo a sus pies. Señor, sin ti no soy nada. Nada. Y cuando yo reconozco mi condición, reconozco mis pecados, le pido perdón, me arrepiento, entonces dice la palabra que me hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y dice aquí, todas son hechas nuevas, y ahora esto, cuerpo que era usado para el mal, viene a ser templo del Espíritu Santo, como lo dicen las Escrituras. Y entonces Él manda el Paracleto, que es el Espíritu Santo, que mora en el creyente, que es el que lo va a ayudar a vivir la vida de santidad que Dios quiere para nosotros, siempre y cuando mantengamos aferrados a Él. Eso. Vimos entonces el día de hoy las decisiones, vimos el buen pie, el mal pie, cómo comenzó uno, cómo comenzó Manasés. Vamos a ver cómo termina la próxima semana, ¿verdad? Porque ya comenzó con el pie izquierdo. Ezequías comenzó con el pie derecho, pero terminó con el pie izquierdo. ¿Quién es el que puede hacer esos ajustes en nuestras vidas de una manera perfecta y milagrosa para que las cosas terminen con un cambio, pero un cambio bendecido? Solo el Señor. Por eso la prédica se llama En el inicio o fin, Dios cambia tu porvenir, el tuyo y el mío, y eso lo hemos visto nosotros, por lo que hemos llegado al Señor, a los pies del Señor.
lo que hemos visto cómo el Señor ha obrado, lo que hemos visto cómo el Señor ha enderezado cosas que ha tenido que enderezar en nuestra vida, en la relación familiar, en todos los aspectos y en todas las áreas. Que somos perfectos, no somos perfectos, pero vamos caminando con el Señor día a día hasta que estemos delante de su bendita presencia. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y el hecho de que nosotros entendamos nuestra cosmovisión, como vimos en Génesis, y entendiendo cómo una persona puede comenzar bien y puede terminar mal, nos lleva a nosotros a leer la palabra para conocer qué quiere el Señor de nosotros, pero nos lleva también a nosotros a rendirnos, a buscarle, a servirle también a nuestro Señor. Estar en los pies de Cristo es permanecer. Un adorador es eso, permanecer en los pies del Señor. Un adorador no es el quien canta, quien está en un escenario, que no, un adorador es el que rinde su vida a los pies del Señor. Todos los días, ese es el adorador, por su propia vida. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en estas vidas que podemos ver en tu texto hay enseñanza para nosotros también, tanto de las cosas que debemos hacer, pero también de aquellas que no debemos hacer. Que estas enseñanzas queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, para meditar sobre ellas, para trabajar en ellas y apropiarnos cada vez más, Señor, y aquellas cosas que son de bendición para nosotros, practicarlas cada vez más, buscar de ellas cada vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros rendir todo orgullo, Señor, echarlo fuera de nosotros y rendirnos nosotros a tu pies cada vez más. Ayúdanos, Señor, porque el corazón del hombre es engañoso, como dice tu palabra, más que todas las cosas, y que en medio de la humildad o pensar que somos humildes puede haber un corazón orgulloso. Que nos podamos revestir en esa humildad en la que tú anduviste, Señor bendito, y que tú seas nuestro modelo día a día a seguir, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícenos, bendice a todos los que se encuentran aquí, bendice a nuestras familias, bendice nuestras vidas, Señor, bendice los empleos, la universidad, el liceo, bendice todo, Señor bendito, conforme a tu bendita voluntad, oh Rey. Te lo suplicamos, y aquellos que van a escuchar por YouTube también, Señor, que este mensaje venga a ser de bendición para sus vidas, y que podamos cada quien, Señor, pues poder analizar, poder revisar y poder actuar para obtener que hayan esos cambios que tú esperas de nosotros. Porque te lo pedimos en tu bendito nombre.